Se dice que lo único mejor que un cocido madrileño son dos cocidos madrileños, pero se equivocan. Lo único mejor es comerte un buen cocido madrileño y con su carne hacerte un mollete de pringá con pan tostado y calentito y unas croquetas hiper cremosas por dentro y súper crujientes por fuera. Así que con el vídeo de hoy te enseñaré a hacer las tres. Lo primero que hay que saber de un cocido es qué ingredientes vamos a usar y por qué. No hay una regla y para mí no hay que ser puristas, cada uno tiene que ponerle los ingredientes que más le gusten. Yo de carnes le pongo morcillo, espinazo de cerdo salado, cuartos traseros de pollo, huesos de vaca, pecho de ternera, tocino ibérico, jamón, oreja de cerdo, chorizo, morcilla y de vegetales le pongo col rizada, zanahoria, patata y garbanzos. Lo que busco es hacer un caldo muy sabroso pero fino y tener un buen ratio entre piezas con mucha carne y sabor como el morcillo, el jamón o el espinazo, con otras que aporten colágeno y grasa, como el tocino o la oreja. Antes de nada, lo primero que voy a hacer es blanquear ciertos productos como la oreja o el espinazo. La oreja porque bueno, es una parte un poco sucia del animal, ¿no? Es el oído al final donde se produce pues la cera, es una parte sucia. Vamos a blanquearla y así vamos a retirar todas las impurezas. Y luego el espinazo también porque es una parte salada, viene en salazón. Quiero retirarle ese extra de salazón y le quiero eliminar también ciertas partes de la sangre que pueda todavía tener. Y luego por último voy también a blanquear los huesos de caña, que es también una parte con bastante cantidad de sangre y que nos conviene limpiar. Recordemos que blanquear es hervir un producto desde agua fría. De esta forma eliminaremos todas las impurezas, limpiando así el producto y dándole un sabor más amable. Las impurezas suben a la superficie en forma de espuma cuando el líquido hierve y ya podríamos retirar este agua y cocinarlos en una nueva. Ahora otra parte muy importante, el orden de los productos. ¿Cuáles vamos a poner desde el principio y cuáles no? Tengo aquí mis carnes blanqueadas, que son los huesos de ternera, que lo voy a poner desde el principio para que dé sabor, junto con el espinazo de cerdo, que también quiero que dé sabor, y la oreja también, porque la oreja es dura, tiene mucho colágeno, tiene una cocción lenta y larga, quiero que se deshaga bien, que quede súper melosa, que quede súper blandita y que aparte suelte todo ese colágeno en el caldo, para que luego si lo reduces un poquito también coja un poquito de textura y nos va a dar sabor también. El pollo también dentro desde el principio, el morcillo también desde el principio, el pecho de vaca que junto con el morcillo también nos va a aportar ese saborcito cárnico para adelante, tocino también para que nos aporte sabor y para que se cocine bien, lentamente. El jamón, que como hemos visto es una parte importantísima de este caldo, para adentro desde el principio también. Y de carnes ya estaría, porque el chorizo y la morcilla no los voy a cocinar junto con el resto de carnes, ni siquiera en el caldo principal lo voy a cocinar, porque no quiero que sepa sobre todo a chorizo y morcilla, son elementos muy potentes, saben mucho, tienen mucho sabor y tienen mucha grasa. Me van a enturbiar mucho el caldo, le van a poner demasiada grasa y van a saber solamente a estos dos ingredientes y no es lo que yo quiero. Yo quiero un caldo más fino, más que tenga sabores a carne, a pollo, a jamón. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, esto lo voy a cocinar con el repollo. Ahora podrías cocinar las carnes y los vegetales juntos y dejarlos de 2 a 3 horas, pero yo voy a hacer un cocido de cocción más larga, de unas 5 horas. Por eso añado las carnes primero, para que se vayan reblandeciendo y que vayan dando sabor al caldo. Si añadiera ahora los vegetales, quedarían demasiado cocidos y pasados, y no queremos eso. El primer paso entonces es llevar este caldo a ebullición y como hemos visto, al poner a hervir las carnes van a subir algunas impurezas que vamos a retirar con un cazo, pues enturbiarían el caldo y le darían sabores que no queremos. Y ahora lo voy a tener hirviendo durante un par de horas. Después añadiré los garbanzos, la patata, la zanahoria y lo tendré hirviendo otro par de horas. Pero hay que tener paciencia con el cocido, es algo lento que tiene que ir desarrollándose los sabores. Vamos a hacerlo bien, despacito y con calma. Ya hemos tenido cociendo las carnes durante unas 2 horitas y como ves ya el color es espectacular, el aroma es espectacular y esto lo que nos ha permitido es eso, dar una primera base de sabor, ¿vale? Dar una primera base de cocción a estas carnes, que suelten un poquito ese sabor, que suelten también el colágeno importante y ahora lo que vamos a hacer es añadir las verduras y nos va a permitir dar una cocción mucho más larga sin pasar demasiado las verduras, sin que la patata se rompa demasiado, sin que el garbanzo quede demasiado hecho, sin que la zanahoria quede demasiado hecha tampoco. Entonces lo vamos a añadir ahora y lo vamos a dejar cocinando durante pues, otro par de horas y esto va a quedar con un sabor espectacular, con una potencia increíble.
Antes de continuar con la siguiente técnica, quiero agradecer a CyberGhost VPN por hacer posible el vídeo de hoy. CyberGhost es una red privada virtual que sirve de intermediario entre tu ordenador o móvil y la red. Sin una VPN, cada sitio web que visitas puede acceder a tu dirección IP, es decir, a tu dirección virtual, haciéndote más susceptible a ciberataques y a robos de información. Sin embargo, utilizando CyberGhost VPN, lo que verán, en vez de ser tu dirección personal, será la dirección IP de esta red privada virtual. Y esto es súper útil en casa, pero sobre todo lo es, por ejemplo, cuando estás fuera, en un centro comercial, en un restaurante o en el extranjero. Pero para mí, lo más útil de las VPN es que puedes acceder a contenido geobloqueado, es decir, ese contenido que no está disponible en tu país, pero sí lo está en otros países. A todos nos ha pasado que intentamos ver un vídeo, una película, una serie, y no está disponible en nuestro país. Por eso, una VPN es súper útil, ya que te permite ver tu contenido favorito en YouTube, Netflix, Hulu, Disney Plus y hasta en más de 40 plataformas, ya que es un servicio con el que puedes cambiar tu localización. Ya se sabe que en países como en Estados Unidos, el contenido que tienen es hasta un 50% más amplio, por lo que solamente con poder acceder a este ya te merece la pena. CyberGhost cuenta ya con más de 38 millones de usuarios y está disponible en casi todos los sistemas operativos, tanto de ordenador, móvil, Smart TV o videoconsolas, contando con 8.000 servidores en 91 países. Si te das de alta ahora con el link de la descripción, obtendrás un 83% de descuento y lo que sería equivalente a 4 meses gratis. Y si no quedas satisfecho, tendrás la opción de que te devuelvan el dinero en 45 días. Además, cada suscripción se puede utilizar en hasta 7 dispositivos de familia o amigos. Apúntate y ahora sigamos con el vídeo. Ahora le retiramos el agua a los garbanzos que han estado hidratando desde la noche anterior y los voy a introducir en una malla para que no se desperdiguen por todo el caldo y así queden fáciles de sacar y presentar. A continuación los introduzco al cocido junto a las patatas y las zanahorias cortadas en mitades. Y aunque normalmente no se sazonan los caldos, a este le voy a añadir un poco de sal para que todos los ingredientes vayan cogiendo su punto y no queden sosos. Igualmente no lo dejamos a punto de sal todavía, pues con la reducción se va a seguir concentrando y ya lo podríamos tapar y dejar cociendo otro par de horas. Y ahora la segunda parte del cocido, lo que vamos a hacer en otra olla distinta, es cocer el chorizo y la morcilla, porque como he dicho, no quiero que sobresalgan para nada en el sabor del caldo y de la sopa. Entonces, voy a ponerlos en una olla separada junto con la col, porque la col también tiene un sabor característico que no quiero que destaque tampoco en la sopa y que no quiero que quede tampoco de ninguna manera. Entonces, el chorizo se dice que hay que pincharlo para que no estalle, para que no se rompa. Y yo me fío de las tradiciones, esas señoras que cocinaban en sus casas que saben muchísimo, muchísimo más que yo, y me fío de ellas. Lo pincho y para adentro. Y la morcilla lo mismo. Le voy a hacer unos cuantos agujeros y lo meto para adentro también. Vamos ahora a cocerlos junto al repollo durante una media hora. A estos también les ponemos sal y ya solo los dejamos tapados y esperamos a que se terminen de hacer. Ya hemos tenido cociendo este cocido durante unas 5 horas casi en total. Primero tuve las carnes durante unas 2 horitas para hacer ese caldo con sabor, con potencia a la vez que se iban cocinando las carnes, y ahora he tenido otras 2 horas y media, casi 3, con todo junto, con el garbanzo, con la patata, con la zanahoria, que eso pues también da sabor. Entonces ahora ha quedado espectacular. He apagado el fuego para ahora que la grasa suba a la superficie, desgrasarlo bien y sacar todos los elementos, pero está impresionante. El colágeno de estas carnes se convierte en gelatina al cocinarse a temperaturas de al menos 70 grados durante periodos largos de tiempo, y eso es justo lo que buscábamos para que quedara todo con su punto de cocción perfecto, es decir, un punto en el que las podamos atravesar sin ninguna resistencia. Podríamos atravesarlas con el dedo de lo blanditas que están. En cuanto a los vegetales, como ves, las patatas están que se rompen pero sin deshacerse, y los garbanzos se pueden aplastar perfectamente con el dedo. Así deben quedar, muy blanditos. Tras sacar todo, lo mejor es colar el caldo para dejarlo muy liso. En este punto pruébalo y si lo necesita, déjalo reduciendo para que potencie los sabores y coja una mejor textura. Y luego por otro lado tenemos el chorizo y la morcilla que se han cocinado junto con el repollo, que están también ya súper blanditos, súper tiernitos. Y mira aquí la morcilla, se nos ha roto, ¿vale? Se nos ha roto y es precisamente por eso también por lo que lo cocinamos aparte, para que no haya problemas y se rompe. Y para que no sea un caldo que ahora solo sepa morcilla o que tenga trozos flotando de morcilla.
Y esta sería nuestra bandeja de cocido con todos los elementos imprescindibles y cocinados a la perfección. Además, también tenemos los huesos de caña con el tuétano y los huesos de espinazo con su carne súper tierna, y ambos los vamos a aprovechar para la siguiente elaboración. Y ahora, mientras se reduce el caldo, voy a hacer el aperitivo, una pringá. La pringá es una mezcla de distintas carnes del cocido que queda espectacular en un pan, en una tostita o simplemente de acompañante. ¡Puah! Está increíble. Entonces voy a coger carne, pues del espinazo, por ejemplo, que ha quedado hidratada y cocida y está impresionante. Está súper buena, queda como con sabor a jamón, con esa grasita que tiene un sabor muy rico. Tiene que ser también un espinazo bueno. Voy a coger todos los trocitos de carne, voy a coger los trocitos de tuétano también, que han quedado, ¿vale? De los huesos de caña, que han reducido bastante, como hemos visto, pero voy a coger el tuétano que quede. En resumen, la pringá es una mezcla de carnes que se hace tradicionalmente con el puchero andaluz, y un buen mollete de pringá es uno de mis bocados favoritos en el mundo entero. Para elaborarla utilizaremos jamón, morcillo, pollo sin la piel, morcilla, chorizo, patata. Y luego, por último, lo que nos va a dar el verdadero sabor a pringá, la parte necesaria para la pringá y la mejor de todas, sin duda, el tocino ibérico. El tocino ibérico es la base de la pringá. Lo voy a mezclar todo. Ya que llevo guantes, lo voy a hacer con la mano porque se hace mejor y más rápido. Ahora, hacerla es tan sencillo como desmigar todas las carnes y mezclarlas bien. Trabájala bien con las manos y a continuación añade un cacito de caldo de cocido, un chorrito de aceite de oliva y la ponemos a punto de sal, para dejar una mezcla muy pasada, con textura súper cremosa y un sabor muy potente a carnes, pero sobre todo al tocino y al jamón. Esto es espectacular. Completamente espectacular. Haría cocido todos los días solamente por esto. Tiene el sabor a todas las carnes, el jamoncito y luego la textura súper como cremosita, deshilachada y todo unido por ese tocino, como hemos visto, más luego el caldito y el aceite de oliva. Esto es impresionante, pero es que ahora lo vamos a llevar a otro nivel y nos vamos a hacer un mollete. Para ello, ponemos un chorrito de aceite de oliva en ambas bases del mollete y por encima una buena porción de pringá. No podría ser más fácil ni estar más rico. Por último, lo tostaremos en una sartén con un chorrito más de aceite. Queremos que quede muy crujiente y lo mejor es comérselo calentito. Además, un truquito que te doy es que lo vayas aplastando con una espátula y que lo dejes lo más fino posible. No sé por qué, pero eso le da el toque final. Al terminarlo, pásalo a una rejilla, nunca a una superficie plana, para que no se genere condensación por debajo y que no se humedezca. Por último, ya lo puedes cortar y gozártelo muy intensamente. Esto huele a, vamos, al cielo extremo. Y sabe al cielo extremo. Esto es el aperitivo perfecto para un buen cocido. Para ir haciendo el estómago, ¿no? Para ir abriendo hueco. Esto está impresionante. Y ahora que tenemos el estómago listo, vamos con el cocido. Con el caldo voy a preparar una sopa con fideos. Llevaré unos cuantos cazos del caldo a ebullición y cuando hierva añadimos los fideos y los cocemos un par de minutos. Son muy rápidos. Y luego cada casa es un mundo, pero a mí me gusta comer la sopa y las carnes por separado, por lo que la emplato sola y en otro plato me preparo una buena selección de todas las carnes, en las que tiene que haber de todo. Un muslito de pollo, una punta de jamón, un trocito de morcillo, un pedacito de oreja, un poco de tocino con su carne, chorizo y morcilla y por supuesto un poco de col, de patata, de zanahoria y de garbanzos. Un plato como Dios manda. Y ahora obviamente a la hora de comérselo cada uno tiene sus costumbres y sus manías, ¿no? A mí, como me gusta, es primero la sopa. Tiene que estar, desde mi punto de vista, debe estar muy sabrosa, pero aún así debe ser fina, debe estar balanceada. No debe tener pues esos sabores como vimos, ¿no? Tan de morcilla y chorizo. Eso para mi gusto. Hay gente a la que le gusta a lo mejor más potente. Pero a mí, de este tipo, me encanta. Tiene todo el sabor de todas las carnes, del jamón, pero está muy fina. Tiene un saborcito muy fino y muy elegante, ¿no? Y tiene un ratio de fideos
que también según la gente como le guste, puede gustar más espesa, con más fideos o con menos. A mí me gusta pues así, en el punto medio. Y ahora, en cuanto a las carnes y a los garbanzos, para mí lo mejor de toda la vida es aplastar los garbanzos. Esto es una tradición en mi casa, siempre se ha hecho, y es que la quiero compartir con vosotros porque es lo mejor de la vida y es lo mejor que me puede pasar en el mundo, ¿no? Un cocido y aplastarme los garbancitos, que yo sé que luego cada uno en su casa tiene su tradición, ¿no? Y sus propias costumbres y manías. Hay gente que se lo toma con tomate, hay gente que se los toma así sin más, hay gente que a lo mejor se los saltea incluso, o que le echa un refritito de ajo, pimentón, vinagre. Pero a mí como me gusta es así aplastaditos y añadirle un buen chorrito de aceite de oliva bueno. Y esto es gloria bendita. Entonces esta mezclita te la coges con un trocito del tocino, ¿vale? Del tocinito, con un trocito del morcillo, con un trocito de pollo. Eso es insuperable. Y ahora, por supuestísimo, vamos a hacer croquetas. Voy a utilizar únicamente morcillo, pollo y jamón. En este caso no quiero utilizar partes demasiado grasas como el tocino, el pecho, el chorizo o la morcilla. Algo de lo más importante en las croquetas es mantener las grasas bajas, si no se puede cortar la mezcla. Y la mezcla de estas carnes con la bechamel va a quedar absolutamente espectacular de textura y de sabor. Ahora lo que hago es desmigar bien todas las carnes y picarlas con el cuchillo para que las hebras no sean largas y que no estropeen la textura. Pero para mí el truco clave de estas croquetas es el siguiente. Entonces, para estas croquetas, realmente lo más importante, lo más interesante que hay que saber es que voy a utilizar una parte de caldo y otra de leche, en vez de utilizar solo leche, como se suele hacer en todas las bechamels normales. Y esto lo que nos va a dar es un extra de ese sabor a cocido, ¿no? Estamos haciendo unas croquetas de cocido. Voy a poner caldo de cocido, súper concentrado, que ha estado reduciendo, con muchísimo sabor, y nos va a dar mucha potencia en las croquetas. Y además, al enfriarse, como es un caldo que tiene oreja, que tiene morcillo, que tiene carnes que son muy gelatinosas, tienen mucho colágeno, al enfriarse va a hacer que la mezcla, la masa, se endurezca y nos va a permitir bolearlas mejor, incluso si luego van a quedar muy cremosas por fuera, ¿no? Como ese truquito que usa la gente a veces de usar gelatina en las croquetas para poder dejarlas muy líquidas, pero bolearlas bien. Nosotros vamos a utilizar una gelatina natural, que es este caldo de cocido lleno y repleto de proteína animal, súper natural, de colágeno, impresionante. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para hacer la bechamel empezamos con 100 gramos de mantequilla que derretimos y en la que cocinamos 75 gramos de cebolla picada en Sisley para aromatizarla y dar otra capa de sabor. Cuando la cebolla esté pochadita pero sin llegar a estar tostada, añadiremos 100 gramos de harina. Recuerda que un roux se hace casi siempre con cantidades iguales de mantequilla y harina. Ahora es importante cocinar la harina para que no sepa a crudo, pero sin que se tueste. También deberás varillar continuamente para que no se pegue al fondo. Una vez la tenemos así, empezamos a añadir la leche poco a poco. Al añadirla va a espesar muy rápido la mezcla, pero no pasa nada, hay que seguir removiendo y añadiendo leche. Es importante en la bechamel tener paciencia. Parece al principio que se van a hacer grumos, que se está quedando súper espesa, súper densa, pero es muy importante ir mezclando bien, removiendo y tener mucha paciencia, porque al final va quedando lisita a medida que se va incorporando toda la harina en la leche. Y ahora que ya he añadido toda la leche, voy a añadir el caldo. Como puedes ver, la mezcla tiene que ser muy lisa y no demasiado espesa, pues ahora la tenemos que cocinar y hervir durante unos minutos, y esto hará que quede más densa. Cuando incorporemos todo el caldo, ya tendremos la bechamel lista y ahora añadiremos la carne. Un punto importante es que no voy a añadir toda la mezcla, voy a ir añadiendo poco a poco hasta que considere que es una cantidad perfecta. Y por eso lo hago al final, por eso no añado la carne desde el principio, tengo que ver cómo está la bechamel. Y ahora lo que voy a hacer es cocinar toda la bechamel con la mezcla de carnes para que se vaya infusionando los sabores, para que vayan cogiendo
esa potencia. Lo que buscamos es una masa de croquetas en la que sea imposible distinguir la bechamel de la carne. Por eso hay que añadir una buena cantidad y remover continuamente. Esto, además, va a espesar la masa y dar la cremosidad que buscamos. Ahora cocinaremos esta mezcla durante unos 10 minutos sin dejar de remover y la pondremos a punto de sal. Y después las pasamos a otro recipiente y te voy a dar otro truco para saber cuándo está lista una masa de croquetas. Observa al pasar una espátula o una cuchara cómo la masa no se pega del todo a esta, sino que se ha creado una especie de capita de grasa que la impermeabiliza. Por último, ponle un film en contacto y métela a la nevera. Ya han pasado unas cuantas horas en el frío y ya está mucho más durita. Vamos a quitarle el plástico y a ver cómo ha quedado. Como ves, ha gelificado y está perfecta para bolear. Para ello voy a utilizar harina, que no es imprescindible, pero a mí me gusta, huevo y una mezcla de 3 partes pan rallado grueso y una parte de panko. Esta mezcla va a dejarnos un empanado súper crujiente. Para bolearlas voy a ayudarme de unas cucharas para que todas sean de un tamaño similar. Y les voy a dar un poco de forma primero para después, con una gota de aceite en las manos, terminarlas de bolear para que así queden perfectas. Y ya después las paso a la harina. Y un tip muy importante, que esto es tip de cocinero: una mano se usa para los secos y la otra para los líquidos. Así no te vas rebozando los dedos a medida que vas haciendo las croquetas. Entonces, si he pasado la croqueta por harina, que por cierto hay que limpiarla bien de harina, que quede una capa muy finita, quede una capa muy fina de harina. Si he usado una mano para la harina, la paso al huevo y con la otra, con la que no he usado para la harina, la usaré para sacarla del huevo. Y al pasarla al pan rallado, utilizaré la mano de la harina, es decir, la de los secos. Y así tengo una mano seca completamente y otra humedecida por el huevo, pero no voy empanándomela poco a poco, que al final se queda con una costra de 1 centímetro. Y ahora, si quieres hacer varias, lo mejor es que trabajes en cadena. Primero bolea todas con la cuchara, después con la mano y luego ve empanándolas cuando tengas todas listas. Te recomiendo que las reposes en nevera unos minutos antes de freírlas, pues esto las hará más estables y puede ayudar a que no se rompan. Para la fritura, lo más importante son 3 cosas. Lo primero, hacerlo en aceite de oliva suave y que esté limpio. Lo segundo, que la cantidad sea suficiente para que la croqueta entera quede sumergida, para que se dore homogéneamente. Y lo tercero, que tenga una temperatura adecuada, que debe ser alta, unos 180 grados. Para probarla, echa unos trocitos de panko y deben subir a la superficie rápidamente, burbujear y empezar a dorarse, pero sin quemarse. Y cuando tenemos todo listo, ya las podemos freír. Para ello, ve de pocas en pocas, deja que se doren bien y mantén la temperatura del aceite. No dejes que se baje ni que se eleve demasiado. Tras pasarlas por papel absorbente, para retirar el exceso de aceite, vamos a abrir una para ver cómo ha quedado. Pero es que con esta receta, esta calidad de carnes y caldo y esta cantidad de harina, solo podía quedar perfecta, con un empanado muy fino y crujiente y una textura cremosísima en el interior. Uf. Está espectacular. Espectacular. Esta cremosidad, un poco espesita por tener tanta carne, tanto jamón, tanto pollito, pero mira qué cremosa está. ¡Wow! Está impresionante. Y luego el rebozado es tan crujiente, con ese pan rallado un poquito más grueso y el panko es súper crujiente. Está el jamón, está el pollo, está la ternera, está la cebollita también. Está muy buena. Esto es una señora receta de croquetas, así que ya puedes hacerlas. Quiero volver a agradecer al patrocinador del vídeo de hoy, CyberGhost VPN, por apoyar a este canal. Si estás buscando la mejor manera de proteger tu ordenador o móvil y toda tu información, y además quieres acceder a todo el contenido geobloqueado, esta es la mejor opción. Pruébalo por solo 2,03 € al mes. Tienes el link en la descripción.